Bienvenido a Encuentro Informativo, el programa que conduce el doctor Juan Pablo Godoy Vélez, mi amigo, que hoy se tomó un descanso. Mi nombre es Jorge Alarcón. Quería comentarles esto que sucedió en la semana que realmente me causó una molestia. El asesor presidencial de Javier Milei, Santiago Caputo, dijo que el expresidente Mauricio Macri está preocupado por las cajas y le aconsejó o que se adapte o que muera. ¿Puede pasar eso en la Argentina? Un chico para mí desconocido, asesor presidencial, que le diga eso a un expresidente, me parece que no está bien. Me parece grosero y soberbio. Y a renglón seguido, el gobierno destina 100.000 millones de pesos para la CIDE. ¿No era que no había plata? ¿Eso no es una caja? Crean 4 dependencias. ¿No era que había que achicar el Estado? ¿No tiene que ver eso también con las cajas? Señor Santiago Caputo, recuerde esto que le dice un hombre ya grande. Mauricio Macri es un expresidente, merece el respeto de usted y de todos. Podemos no estar de acuerdo en su manera de pensar, pero repito, 100.000 millones de pesos para crear una nueva CIDE, con 4 dependencias. ¿No era que no había plata? ¿No era que el Estado no tenía que crecer? Terrible esto. Por otra parte, no puedo no tocar el tema Loan. No puedo no tocar. Y creo que la política en general no habla del tema Loan y está preocupada. El presidente Javier Milei, que ayer fue al Teatro Colón con Yuyito y demás, no recibió a los padres de Loan. Dijo que lo maneje Patricia Bullrich. No los recibió. ¿Está bien eso? ¿Está bien para esta familia que está sufriendo esto? Patricia Bullrich fue a Corrientes 2 veces. Ustedes saben que yo la defendí mucho tiempo a Patricia, la defiendo todavía. Pero creo que en el caso de Corrientes se está equivocando. Cuando dijo, para mí un blooper, que iba a sacar radiografías a los animales, al puma, al yacaré, yendo a Corrientes y donde evidentemente no se sacó una sola foto con ningún representante del gobierno de Corrientes. Fue a Goya, visitó el lugar y no fue más. Creo que se está equivocando en el tema de Corrientes. El gobernador de Corrientes hizo todo mal. Todo, absolutamente todo mal. A tal punto que cuando llevan a una de las principales implicadas de forma grotesca, con un abogado allegado al gobierno aparentemente, que en el camino, en el coche se sube un senador, Pellegrini, el abogado llamado Codazzi, y van a una fiscalía un día sábado de madrugada. Insólito. Y ahí dice que fue un accidente. Y el gobernador de Corrientes, ¿qué sale a decir? Se solucionó el tema Loan, fue un accidente, no es un tema de trata. Te estoy hablando del gobernador. Por eso digo que la política, por interés, por lo que fuera, no quiere hablar del caso Loan. No los quieren ni recibir a los padres. Y no trabajan en conjunto, nación con provincia. Hoy leí que Patricia Bullrich dijo, es una barbaridad que hayan denunciado, el fiscal Marijuán denunció al gobernador de Corrientes, al senador, al abogado, y me parece muy bien, por presunto encubrimiento. ¿Y cómo no va a ser así? Si llevan a la principal implicada un día en un coche a Corrientes, la fiscalía lo atiende y el gobernador sale a decir se solucionó este tema. Si el presidente Milei no recibe al padre, si toda la Cámara de Diputados y Senadores no habla del caso Loan, y usted mira, ¿y por qué tienen que hablar? Y porque lo habla todo el país, ya no lo habla solo Corrientes. Todo Corrientes hace rato que viene pidiendo que encuentren a Loan. Y ahora todo el país, y ahora todos los países de la región. Entonces, ¿cómo los políticos no se van a preocupar por este tema? Claro, no estamos en elecciones, entonces no importa. Son pocos votos. Esta es la realidad del caso Loan. Loan levantó
una alfombra donde se encontró cantidad de basura podrida. Y la gente de Corrientes, que sabía que existía esa basura, no todos los argentinos, la gente de Corrientes, mis amigos correntinos, sabían que existía esa basura, pero le tenían miedo al político porque le sacaba los planes. Le tenía miedo al policía porque le daban tremendas palizas. Le tenía miedo a la justicia porque no los escuchaba. Por eso, amigos correntinos, hoy más que nunca hay que gritar: devuelvan a Loan. Y a la política le digo, no se hagan los distraídos. Es un tema que todo el pueblo está pidiendo, todo el país está pidiendo. El domingo hay una marcha en todo el país por este tema. No nos hagamos los distraídos. Y le digo a la política en general, cuidado con estos asesores jóvenes que salen a hablar mal de los expresidentes. Están preocupados por la caja ellos y están preocupados por la caja los anteriores. Lo sabemos los argentinos. Pero en un país que nos hicieron creer que había que ajustar la casta, y se ajustó a los jubilados, y se ajustó a los trabajadores, enviar 100.000 millones de pesos para crear una nueva CIDE, donde todos sabemos que los fondos son reservados, llama la atención. Y con esto termino. Devuelvan a Loan. Escaló la cuestión a una cosa Argentina versus Francia. Lo curioso es que después Karina Milei, va hasta la Embajada de Francia a pedir disculpas por el tuit de Villarroel, y el mensaje que dan en el gobierno es: lo que dijo Villarroel no representa la postura de la Casa Rosada, ¿no? Bomba con lo de Karina reuniéndose con la Embajada de Francia pidiendo disculpas porque se interpretó como que yo acá banqué a algunas cosas que había escrito Villarroel, pero queda expuesto eso, ¿viste? Bueno, no fue un tuit feliz. No fue un tuit feliz. Digo, porque las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo y no podés meter por una cuestión deportiva generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero bueno, ya está, ya se arregló. ¿Lo arregló Karina? Lo arregló Cari, sí. El sistema de decisión que tiene Karina Milei no se basa en racionalidad política. A lo mejor fue una sesión de espiritismo, entonces a alguien le cayó mal o quedó mal, entonces dice, este no va, por eso se va la gente del gobierno. Nosotros tenemos una excelente relación, no pensamos exactamente igual. Eso es claro. Y Karina tiene mucho carácter, pero yo también. Y las dos queremos a Javier. Está bien, pero viste que dicen polo positivo más polo positivo es Bolonqui. Y bueno, en el medio está Javier. Pobre jamoncito. Bienvenido a Miel Leque de la Comuna 15. Exacto, sí. ¿Qué pensás de mi editorial que acabas de escuchar? Bueno, a ver, en cuanto a lo que es Victoria Villarroel y toda la interna que estuvimos viendo en los últimos tiempos, creo que ya está solucionado, me parece bien que le solucionen. Yo no le tengo miedo a las internas, creo que en ningún espacio hay que tenerle miedo. Si se maneja bien, creo que puede ser muy constructivo y sano. Pero bueno, yo creo que eso ya está solucionado y me parece que tenemos que mirar para adelante de ahora en más. ¿No te parece que con esos mensajes, sobre todo escuchaba a Milei que decía que no le gustaba que hablaran del fútbol, él que habla de todo, crea una división y la gente empieza a dudar si es que quién maneja el gobierno, Karina Milei o Javier Milei? No, yo creo que no hay ningún tipo de dudas que Javier Milei es el presidente y es el que toma las decisiones. Por supuesto, Karina tiene un rol fundamental que lo ha tenido en la campaña y que tuvo mucho que ver con el éxito electoral de Javier Milei, pero no hay ningún tipo de dudas que quien tiene el poder y quien administra ese poder es el presidente. Ya no estamos en el gobierno de Alberto y Cristina, donde Cristina manejaba a Alberto. Creo que hay otra época en ese sentido. ¿Qué pensás de Santiago Caputo, que dijo que Mauricio Macri está preocupado por las cajas y que se adapte o muera? Bueno, eso quizás lo tendría que explicar Caputo. En mi caso particular, yo creo que el rol del expresidente es importante. Creo que ha tenido un apoyo hacia Milei en el balotaje que fue vital en nuestra victoria. Y por supuesto hay que tener el respeto correspondiente, pero también entendiendo que hoy el gobierno es de la Libertad Avanza.
¿no? Y en ese sentido me parece válido que se dejen claro que hay una separación y que no son lo mismo que el PRO. No son lo mismo que el PRO, pero sin embargo Patricia Bullrich dice el PRO y la alianza se tienen que unificar porque son lo mismo. Bueno, esa es la posición de Patricia Bullrich. Yo creo que es mucho más constructivo y sano hablar en un futuro de una alianza electoral y no de una fusión partidaria. Yo al menos, esa es mi opinión personal con respecto a ese tema, porque si no se confunden las cosas y es una realidad que el PRO y la Libertad Avanza son espacios diferentes, con ideas diferentes y con cuadros políticos diferentes, y me parece bien que vayan por separado en el aspecto partidario y bueno, llegado el momento tendremos que armar una alianza electoral que creo que es necesario también. Si lo que vos decís es así, que sos un hombre joven y me encanta que la política se nutra de hombres jóvenes. Si Milei perdiera lo que es el apoyo político del PRO, teniendo en cuenta que tiene pocos diputados y senadores, ¿vos pensás que sería lo mismo? No, por supuesto que no. Y de todas maneras, el apoyo del PRO no es suficiente para lograr consensos parlamentarios. Hay sectores del peronismo, digamos, dialoguistas, si se lo quiere llamar de alguna manera, que también son vitales a la hora de tomar una decisión o de lograr aprobar una ley tan importante como la que fue la Ley Bases, con 238 artículos aprobados. Pero bueno, por supuesto que el PRO creo que tiene una pieza fundamental en el Congreso y son necesarios, no hay ningún tipo de dudas. Por eso te digo, el respeto al espacio hay que tenerlo, son necesarios. Creo que tienen una visión constructiva para nuestro gobierno, pero bueno, partidariamente, que no es lo mismo que electoralmente, creo que tienen que ir por caminos separados. Por caminos separados, bueno. No pensás igual que Patricia Bullrich, yo pienso como vos, yo apoyé mucho tiempo a Patricia y sin lugar a dudas, para mí el PRO es un partido... Y si me permitís agregar algo, sí. Bien rápido, yo creo que tenemos que dejar de asustarnos cuando en un mismo espacio la gente no opina igual. Eso tiene que ser constructivo. Sería muy aburrido, de hecho, que todos opinemos igual. Bienvenida sea el disenso y la diversidad de opiniones, porque a veces de esa manera llegás a una buena determinación, ¿no? Bueno, para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas, se necesita el mismo respeto. Y lo que pasa a veces es que uno siente que Javier Milei, o en este caso Santiago Caputo, son poco respetuosos con su palabra, que no tiene nada que ver con integrar y pensar distinto. Yo creo que lo que por lo menos yo le critico es la falta de respeto cuando uno no piensa igual, o decir que Mauricio Macri está preocupado por las cajas, que por ahí él debe tener algún dato, que lo denuncie, que vaya a la justicia y lo denuncie. Pero te repito, para llevarse bien se necesitan las mismas ideas, el mismo respeto, perdón, aunque piensen de distinta manera. ¿Qué pensás esto de que Hugo Moyano le tiró la basura a Jorge Macri en el medio de la 9 de julio no, Avenida Belgrano? Avenida Belgrano. Bueno, te comento la particularidad de ese video, lo grabó una persona de mi equipo, se llama Fabián Di Mota, que estuvo en mi campaña electoral, me lo mandó a mí, yo lo publiqué en las redes sociales. La realidad que es parte de las conductas que nosotros estamos viendo históricamente del sindicalismo argentino, porque ahí hay un trasfondo donde yo creo que de muy buena manera el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires le sacó la licitación de las grúas de acarreo al sindicalismo, que es un gran tongo de camioneros eso, y de Pablo Moyano, y en protesta a eso empezaron a tirar la basura a la calle, lo cual, digamos, es parte de la matufia sindical a la que estamos acostumbrados y que es muy importante cambiar, y que me parece que desde la llegada de Javier Milei hay un cambio de visión muy importante con respecto a ese tema. ¿Con respecto al sindicalismo? Con cómo vemos al sindicalismo y sobre todo cómo vemos y cómo actuamos ante este tipo de situaciones. Yo creo que antes, si esto hubiese sucedido en el gobierno de Alberto Fernández, hubiese sido todo mucho más permisivo. De hecho, a inicio de gobierno, nosotros hemos planteado en el DNU, entre varias cosas, en los artículos laborales, sacarle las obras sociales a los sindicatos, que después con la cautelar no se pudo hacer, pero creo que hay una determinación por parte del gobierno de Javier Milei de sacarle poder al sindicalismo y de devolvérselo a los trabajadores, que de hecho el poder que tanto le han dado al sindicalismo fue en un gobierno dictatorial como el de Onganía. Entonces, bienvenido sea que ahora los trabajadores tengan más libertad en ese sentido. ¿Vos pensás que los trabajadores tienen más libertad con sueldos tan bajos, casi miserables, los más bajos de la región?
que no están pensando si Milei en lugar de ajustar a la política está ajustando al trabajador y al jubilado, porque yo veo los sindicalistas que vos criticás, que para mí son lo peor que le pasó al país, el sindicalismo y el kirchnerismo fue lo peor que le pasó al país, pero yo veo que se reúnen con Milei, que no hablan de huelgas, que no defienden a los trabajadores, es como que dicen, estamos acompañando. Bueno, a ver, yo creo que, como te decía anteriormente, nosotros intentamos impulsar una reforma laboral, si se quiere, a principios de años que no fue aprobada. En la ley bases salió un capítulo laboral que no es suficiente, creo que es un primer paso importante, y claramente los problemas de tinte laboral que hay en la Argentina se vienen arrastrando desde el año 2011, que no se crea empleo genuino. Y en cuanto al ajuste, yo creo que sí, esto lo discuto mucho cada vez que veo los medios de comunicación, creo que el ajuste sí lo estuvo haciendo la casta política. Eliminamos las transferencias discrecionales de la política a las provincias, eliminamos la obra pública, eliminamos asesores, choferes y todo tipo de gastos que tenía la política. Por supuesto que no fue suficiente y hubo un estancamiento de la economía producto del ajuste que era muy necesario. Pero creo que a diferencia de otros esfuerzos que han hecho los trabajadores en la Argentina, es un esfuerzo con sentido, porque es la única manera de salir adelante. Y enhorabuena que el presidente fue sincero, porque desde el día 1 dijo que iba a haber un estancamiento de la economía, que iba a ser esta inflación, y que esta inflación iba a traer todo este deterioro de las variables económicas por un tiempo, pero hemos logrado el equilibrio fiscal para eliminar el peor impuesto, que es el impuesto inflacionario, que es el que más afecta a los trabajadores. Quizás hoy a la actualidad no podemos ver ese resultado, creo que con el tiempo lo vamos a empezar a ver y lo vamos a empezar a reconocer. Pero la gente entendió, gracias a la sinceridad del presidente, que es el único camino para salir de la crisis que arrastra hace muchas décadas. Por eso, pero la sinceridad del presidente fue, me corto la mano si aumento un impuesto, y volvió el impuesto a la ganancia. Sí. Y también dijo que iba a hacer un ajuste, pero hablaba que no lo iba a tocar a los jubilados y le tocó, no le iba a tocar al trabajador y le tocó. Sí. Hoy el dólar está en 1.445, 1.430, 1.450, aumenta el dólar, aumentan los precios, esto es una realidad. Y por otro lado, destina 100.000 millones de pesos para crear una nueva CIDE. Entonces la gente, como dice, como no hay plata y se quiere achicar el Estado, pero por otro lado se le gira esta cantidad de dinero. Y fíjate que yo no estoy de acuerdo que con el tema de las obras públicas se ajuste a la casta corrupta, entonces, que se paren la casta, pero si no tenemos obras públicas, dentro de poco vamos a caminar todo en el barro. Bueno, en cuanto a las obras públicas, creo que el ministro Francos, ahora jefe de gabinete, ha cedido el tema de las obras a las provincias, que en un Estado federal corresponde que las provincias se hagan cargo, y enhorabuena que así suceda. Y por supuesto que, sobre todo en el kirchnerismo, hemos descubierto que la obra pública ha sido una gran fuente de corrupción de la política, y eso se ha terminado. En cuanto a los jubilados, la realidad es que por primera vez en la historia, creo, hemos terminado con estas grandes mentiras de las fórmulas jubilatorias, que lo único que hacían era meterle la mano en el bolsillo a nuestros abuelos. Ahora se ajusta por IPC para que justamente dejen de perder, cosa que en el gobierno de Mauricio Macri y en el gobierno de Alberto Fernández sucedió porque nuestros abuelos han perdido. Entonces, yo creo que, a ver, en cuanto a lo que es los impuestos, por ejemplo, que vos mencionabas antes, el impuesto inflacionario es el peor de todos. Sí, eso sin duda, pero... Y de hecho sí hemos achicado el Estado, porque hay más de 5 puntos del PBI que eran deficitarios que hoy ya no están. Entonces se ha achicado el Estado. También hay una realidad pragmática que vos de un día para el otro, cuando tenés un Estado gigantesco, no podés lograr reformas tan trascendentales porque hay mucha gente en el medio. Te entiendo eso, pero el déficit no se baja porque se crean nuevas fuentes de trabajo, bla, bla. Se ajusta a los jubilados, se ajusta a los trabajadores, cero para las obras públicas. Entonces es evidente que cuánto tiempo va a aguantar este tema. Si por un lado reducís trabajadores y por otro lado lo nombrás, como este tema de crear 4 dependencias de la CIDE, el kirchnerismo sigue intacto, la corrupción kirchnerista no está atacada en la justicia. No sé si Cunio Levarona tiene interés o no, pero no lo está atacando. Entonces la gente dice, sí, Milei prometió esto, y muchos, estoy de acuerdo con vos, que muchos todavía lo están acompañando, pero la realidad es que lo que prometió está haciendo exactamente al revés todo, salvo esto de tener el déficit fiscal, pero ¿a costa de qué? A costa de un hambre terrible de la gente. Y vos decías, los jubilados están mejor. ¿Sabés cuánto gana un jubilado hoy? Sí, hoy un jubilado gana 260.000 pesos por eso. ¿Cuánto pensás? Medio carrito del supermercado.
no hay ningún tipo de dudas que hoy la jubilación no es suficiente. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que tener todos los funcionarios de La Libertad Avanza es un baño de humildad y entender que la gente la está pasando mal. Nadie niega eso. El tema es que estamos en el camino para empezar a crecer y que todas estas variables que están deterioradas no desde el 10 de diciembre, sino hace muchos años, empiecen a mejorar. Y yo lo que te decía antes no es que los jubilados están mejor, sino que por primera vez hay una fórmula donde no van a perder. ¿Está bien? Entonces, al ser por IPC, lo que aumenta la inflación van a tener de ajuste en las jubilaciones. ¿Está bien? Pero nadie niega que hoy todos la estamos pasando mal, sobre todo nuestros abuelos, los laburantes del país, pero, insisto, es un esfuerzo consentido y que el paquete fiscal le va a dar sostenibilidad a el equilibrio fiscal, porque claro, al principio de año se hizo de una manera que no era sostenible con el pasar de los meses, por eso era tan importante el paquete fiscal para finalmente terminar con el peor impuesto, que es el inflacionario. ¿Ayer estuviste en el Pacto de Mayo? Estuve en Tucumán, sí. Contame un poco, ¿qué te pareció? Ahí me lo dejaron al lado a Macri, ¿no? No se fue contento Macri. Bueno, a ver, yo creo que fue un pacto muy importante, creo que es más simbólico que otra cosa, con 10 puntos fundamentales para reconstruir nuestra patria. Y enhorabuena que hayan, creo que fueron 18 gobernadores, después se sumó uno más, si no recuerdo mal. Pero creo que es una gran epopeya que está logrando Javier Milei, que gobernadores de tinte peronistas y radicales hayan firmado y se hayan comprometido a principios que creo que son de una corriente más liberal, pero que son muy necesarios para reconstruir la Argentina. Y yo creo que, yo festejo que la política se empieza a inclinar hacia ese lado. Y vos fíjate que una de las grandes victorias de Javier Milei no es solamente política o electoral, sino cultural, porque el haber logrado 18 gobernadores, ninguno de La Libertad Avanza en ese Pacto de Mayo, creo que es un hecho histórico, más todavía si analizamos de cómo viene la Argentina, ¿no? ¿Qué te parece, y de la última pregunta que te hago y te dejo ir, y gracias por venir, ¿qué te parece el trato que le dieron a Macri en el Pacto de Mayo? Yo no creo que haya sido malo. Bueno, lo dijo él, ¿no? La gente que fue con él. Yo no escuché a Mauricio tampoco reclamar. No sé, me parece que no es importante. Me parece que no, hoy lo minimizo. Esa es la verdad. Y si me permitís decir algo, ya te estaba escuchando antes hablar de Logan, bien rápido. Sí. Es un tema que a mí, la verdad, me moviliza bastante. Y a mí me asusta que en la Argentina pasen estas cosas todavía y pareciera como que a partir del VA nos enteramos que en la Argentina existen las redes de trata, ¿no? Y creo que quedó claro que sin la complicidad del poder político, judicial e incluso de la comisaría, ¿sí?, de 9 de julio, no funciona la red de trata. Entonces tenemos que empezar a entender que la política tiene que estar muy separada de la justicia, ¿sí?, y que la justicia tiene que empezar a actuar bien y que tienen que haber políticas públicas serias para atacar a todas las redes de trata que quieran llevarse a nuestros pibes. Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa mucho. Enhorabuena que la justicia federal haya actuado, porque la justicia de Corrientes fue nefasta. Me parece que la forma de actuar del gobernador de Corrientes fue nefasta y claramente la corporación política de Corrientes tiene una complicidad directa e indirecta por todo lo que está pasando. Por negligencia, por complicidad, por ambas. Hoy Logan está desaparecido por complicidad de la política de Corrientes. Sabes que concuerdo en todo lo que acabas de decir, Amiel. Y no me llama la atención, ¿no? Porque concuerdo, pero en todo. Un desastre la política, un desastre la justicia, un desastre la policía. Pasa hace rato, ya en el 2008 hay una ley en Corrientes que se refería a la desaparición de niños. Está cerca la triple frontera, los chicos de Corrientes van a trabajar a los 9 y 10 años, pisan barro. Fíjate la casa de la abuela de Logan, la pobreza que tiene, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, a pesar de lo que vos describís, Milei no recibió a los padres de Logan. Es que la pregunta sería qué se hubiese logrado con eso también, ¿no? Yo soy partidario de que la política tiene que estar separada de la justicia. Es más, en la Argentina creo que es un gran ejemplo de que cuando la política se mete en la justicia, peor van las cosas. Fíjate lo que pasó con el gobernador de Corrientes, cuando prácticamente daba por terminado el caso, cuando la dueña declaró y dijo que fue un accidente. Creo que la política embarra, la justicia tiene que ser independiente. No sé qué cambio positivo hubiésemos tenido con esa foto, ¿no? Porque hubiese sido una foto nada más. Como todos los cambios políticos cuando quieren sacarse una foto. Es decir, importa y mucho que la sociedad, porque hoy no solamente la de Corrientes, sino toda la Argentina e inclusive los países que tenemos cerca están reclamando que aparezca Logan. Y el presidente es la persona que no tiene por qué irse en contra de la justicia por recibir al padre, pero es un apoyo importante.
el domingo va a haber una marcha, o Marta Peloni, que ya tuvo en Catamarca, etcétera, etcétera. Para mí, el no recibirlo, el que estén divididos, porque fíjate que Patricia Bullrich fue a Goya, no se sacó ni una foto ni con el gobernador, etcétera, etcétera. Un aliado aparte, hoy dijo que le parecía una locura que denunciaran al gobernador. Pero, bueno, comparto con vos esta visión de este tema. Te hago una preguntita más para no quedarme. Vos dijiste la reforma laboral que se consiguió. Sin embargo, está en contra de los trabajadores esa reforma laboral. ¿Por qué está en contra de los trabajadores? Y porque le sacan las multas para lo que no lo registran, porque el periodo de prueba se extiende, o sea, todo pro empresario. Fíjate que las multas son ¿para qué? Para aquellos delincuentes que no pagan las cargas sociales, para los que no los tiene registrados. El periodo de prueba es para que se conozcan el trabajador con el empleador. Con un mes alcanzaría, 3 ya estaba bien, no, lo estiraron. Es decir, todas estas medidas que yo entiendo que lo que buscan es quizás que que las pymes sobre todo tomen trabajadores, lo del monotributo, que antes era un fraude laboral, ahora no va a ser si tenés 6 personas trabajando como monotributista, le vas a obligar que se anote como monotributista, que saque la factura. Todo lo que sea no registrable, todo lo que sea, te repito, fraude laboral, lo blanquearon ahora. Yo creo que igual lo que fue la ley bases en el capítulo laboral, creo que es muy chico para llamarlo reforma laboral. Fue justamente una reforma de un capítulo, ¿sí? Que además fue promovido por el radicalismo y que nosotros creo que responsablemente lo hemos aceptado, pero entendiendo que falta mucho para arreglar los problemas laborales en Argentina. Por ejemplo, el tema del periodo de prueba, lo que pasaba es que te contrataban y como después es inviable sostenerlo y pasarte a planta permanente, te echaban, ¿no? Y sin ningún tipo de indemnización. Entonces se extendió ese plazo para intentar que los trabajadores puedan estar más tiempo. Además, yo creo que hay que terminar con esa demonización del empresario. No es o beneficio al empresario o beneficio al trabajador. Yo creo que tenemos que unificar todo y entender que al empresario le tiene que ir bien para que pueda contratar más gente. En la medida que los tengamos como enemigos uno con el otro, nunca le va a ir bien en el mercado laboral a la Argentina. Bueno, Daniel, te agradezco mucho por haber venido y que hayas aceptado un poquito mis críticas hacia esta situación. Gracias por venir. Siempre escuchando todo. Gracias. La economía real estaba rota ya el año pasado, en el gobierno pasado. En todo caso, lo que ha hecho este programa es correr el velo, correr el telón y mostrar, mirá, no, estaba sostenido por fuegos artificiales, planes platitas, subsidios, planes electorales, tarifas atrasadas, dólar atrasado. Y por supuesto que eso tiene un efecto más visible, o sea, correrse el velo y estábamos más desnudos de lo que pensábamos. La pobreza era 50, ¿no? Como disimulabas con 40 con dólar atrasado. O sea que la transformación que tengo que hacer es inmensa. No vamos a cambiar en un año ni en 2 años lo que pasó en 100 años. Va a ser como mínimo 1 o 2 administraciones para tener el cambio. Y después los resultados. Porque vos tenés el programa de transición, el programa de transformación y luego los resultados que vas viendo. Claro. La economía creció un 2,3 con respecto al año pasado y un 1,3 con respecto a abril. Ahora bien, por el campo. Tampoco estamos en una... perdón. Digo, creció por el 100% del campo. Industria, comercio, construcción, están abajo. Bueno, no, si mirás, los indicadores fueron, también salió el superávit comercial. Por ejemplo, no sé, en la época del kirchnerismo estaba de moda hablar del Real Exchange Rate Targeting, ¿no? O sea, de las metas en tipo de cambio real. Entonces vos tenías meta de tipo de cambio real, o sea que necesitabas mantener una relación entre el tipo de cambio y el nivel de precios. Entonces, si la política monetaria fijaba el tipo de cambio, como la creación de dinero le quedaba endógeno, se te escapaban los precios. Si la política monetaria iba por el nivel de precios, porque quería tener en caja la inflación, se te iba el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que vos notás?
o son muy burros o son muy deshonestos intelectualmente. Porque, a ver, si yo fijo la cantidad de dinero, entonces el tipo de cambio tiene que fluctuar. Si estoy en una economía abierta, la tasa de interés arbitra. Por lo tanto, digamos, o por ejemplo, algunos dicen, no, bueno, tendrías que, si vos estás preocupado por la inflación, tendrías que quitar dinero con tasa de interés. Disculpame, digamos, ese es el quilombo que tuve con las LELIQs y después con los pases. O sea, de vuelta no aprendimos nada. Bueno, estoy acá con un economista que lo empecé a conocer hace poco y la verdad me sorprendió, Hugo Vázquez. Lo único que quiero es que me hables de economía. Te doy 5 o 7 minutos, sé que estás apurado, hablame de la economía. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la invitación. A ver, son momentos complicados. La verdad que la Argentina vive en los últimos 2 meses en términos financieros una extrema volatilidad, más allá de la cuestión macroeconómica, la caída fuerte en el consumo, en las ventas, en el nivel de actividad que vivimos en el primer semestre. Está registrado en términos estadísticos por el INDEC. Más allá de eso, hay una fuerte volatilidad financiera que de alguna manera origina el propio gobierno, atrasando el tipo de cambio, generando un dólar atrasado, perdiendo reservas, no generando incentivos para que, por ejemplo, agroexportadores liquiden divisas en el mercado único y libre de cambios, en el Banco Central. Es decir, hay una serie de medidas económicas que el gobierno, el Banco Central, están tomando a contramano de lo que de alguna manera espera o esperaba el mercado y el conjunto de inversores en general. Lo que digo es, vos tenés en la Argentina una pérdida de reservas notable en los últimos días y un dólar atrasado. Y esto, la historia, digo, lo grafica en la Argentina muy bien. Vos podés tener o un tipo de cambio alto o reservas, es decir, para garantizar la estabilidad, pero no podés no tener alguna de esas dos variables. Caputo está perdiendo reservas y pisó el tipo de cambio, tiene un tipo de cambio atrasado, tiene un dólar barato, con lo cual esto de alguna manera en algún punto va a encontrar un límite, esto explota. La pregunta es si le explota a Caputo en términos de devaluación o le explota al próximo ministro que lo reemplace a Caputo. No quiero ser, alarmista, pero lo cierto es que, de vuelta, la Argentina pierde reservas fuertemente en los últimos tiempos y tiene un tipo de cambio atrasado y el propio ministro de Economía te garantiza este tipo de cambio atrasado hacia adelante, hacia lo que resta el 2024. Con lo cual, la ecuación es muy clara. Garantizás bajar la brecha o bajás la brecha hoy en el casi 60% entre los dólares libres, los dólares financieros y el dólar oficial, o bajás esa brecha o devaluás el oficial para de alguna manera llevarlo a un nivel de competitividad internacional. Con lo cual, vamos a una devaluación fuerte en los próximos meses. La pregunta es cuándo y la pregunta es si esto le explota a Caputo o al próximo ministro. Yo creo que la política monetaria del actual gobierno es un error grave, teniendo en cuenta la historia argentina. Bueno, estoy con Cristian Castillo acá. Cristian, quería hacerle una pregunta antes que se nos vaya. A Cristian lo conozco así de distintos programas de televisión y es un peleador fuerte de la izquierda. Me vas a acordar a mi amigo Pollo Sobrero. Y quería, porque te escuchaba, decía que Caputo se va. ¿Qué pensás? No, a ver, pienso que está en una situación de mucha fragilidad, porque lo que el gobierno en toda la primera parte de su mandato presentaba como lo que le iba bien, ¿no? La relativa estabilidad del dólar, bueno, eso se le fue. Y paradójicamente ocurre después de que el gobierno logra 2 victorias políticas con la ley Bases primero, que dicho sea de paso es una cosa que logra mediante un acto corrupto en el Senado, comprando votos a la usanza de la casta más tradicional, y el Pacto de Mayo, donde logra llevar a 18 gobernadores más uno que dice que no fue por las cuestiones climáticas. Pero después de eso, todo lo financiero empezó a ir para el otro lado. O sea, suba del dólar blue, caída de los bonos, suba del riesgo país. Y eso pues se constata que efectivamente el gobierno no tiene dólares. Que todo el esquema de Caputo en la primera parte del año, que fue forzar una hiperrecesión y un superávit fiscal a costa de recortar jubilaciones, paralizar toda la obra pública, recortar en educación, estaba destinado a bajar el riesgo país para poder volver a endeudarse,
para enfrentar los pagos de deuda de fin de año y del año que viene. Y eso ya le fracasó. O sea, para hacer ese plan debería tener el riesgo país a la mitad de lo que lo tiene. Y no es así. Y entonces, digamos, le entra la realidad de que el agronegocio no te va a liquidar si no tiene alguna expectativa alta. Y como los precios internacionales están también en caída, están sentados arriba de los hilo bolsa y bueno, y Caputo está en esa situación donde todo lo hecho hasta ahora efectivamente no ha provocado lo que el gobierno decía que iba a provocar. O sea, si vos escuchabas hace 3, 4 meses, el gobierno que decía, esto es una caída muy fuerte que va a tener una rápida reactivación. Y la realidad es que estamos en una caída que no encuentra su piso. Yo coincido. A Caputo se lo termina llevando puesto el campo. Ahora, Hugo, vos dijiste Caputo se va, ya lo tenés como que renunciado. A ver, digo, no es una expectativa personal. Digo, lo cierto es que uno analiza la historia argentina y, de vuelta, vuelvo sobre este escenario. Los gobiernos en la Argentina se sostienen en términos financieros y monetarios en un marco de estabilidad, con reservas en el Banco Central o con un tipo de cambio competitivo. Si no tenés alguna de las dos cosas, digo, saltás por el aire. No va a saltar por el aire el gobierno, lo va a hacer el propio ministro de Economía o de Finanzas, que en este caso es Caputo. Claramente hay una política errada en retrasar el tipo de cambio porque no es competitiva la Argentina, digo, todos lo vemos, es decir, cualquier argentino hoy que trasvase la frontera para Chile, para Brasil, para cualquier país fronterizo, nota la diferencia de cambio, es decir, cuando es tan notable la diferencia de cambio en términos comerciales entre la Argentina y nuestros países, nuestros principales socios comerciales regionales, esto en el mediano plazo termina acabando mal. A ver, recordemos una cosa, en el gobierno de Macri, ¿qué hizo Caputo? El gobierno de Macri lo que hizo Caputo fue primero endeudamiento con acreedores privados. Argentina fue el primer endeudado del mundo en ese momento, casi 40 y pico mil de millones de dólares, que era supuestamente su especialidad, conseguir de dónde sacar deuda, y conseguía deuda, hasta que en un momento, fines del 2017, principio del 2018, los acreedores dijeron, no te hacemos mal la bicicleta de darte deuda para que pagues deuda. Y ahí FMI, su ruta y el gran condicionante de toda la economía argentina actual. Bueno, hoy ya veo acá que lo renunciaron a Caputo. Gracias, Hugo, por venir. Yo no necesariamente lo renuncio, te digo que tiene enormes Vamos al siguiente informe. ¿No? Gracias por venir. Por favor, un abrazo. El asado se hace en la casa de Guillermo Córdoba, de este concejal. Participan varios concejales y exconcejales que nosotros aportamos los datos para que como testigos aporten en la causa. Y en ese momento llama al gobernador Valdés, en medio de una discusión justo en el asado, donde esta agrupación le reclamaba a Pellegrini el mal manejo que tuvieron con la causa Loan. Bueno, Pellegrini le dice, me está llamando el gobernador, tengo que interrumpir. Ahora, muestra el teléfono, se aleja, habla varios minutos y después vuelve y dice, les pido disculpas, me tengo que retirar de este asado porque el gobernador me hizo un encargo muy importante, tengo que ir a Quina y después a Corrientes. Vamos con Catalina a bajar las mandarinas y después se suma Laudelina. Llega y se pone a ayudar a bajar las mandarinas. Mi marido y José, el papá de Luan, quedaron en la mesa, conversando. Seguían en la mesa y ellos jamás se movieron de la mesa. Y al ratito nomás que ella llegó, que bajamos unas mandarinas más, recibe un llamado de teléfono. Ella ahí recibe un llamado de teléfono. Y ella se retira un poco de nosotros, se aleja otra vez un poquito de la planta mandarina. Y ahí yo escuché que hablaba y después me viene y me dice, Vicky, yo te dejo, me voy porque me llamó Antonio, dice, y me dice que Luan quiso venir cerca del papá. Hemos puesto en funcionamiento toda la fuerza del Estado a disposición de la justicia de la provincia de Corrientes. Victoria Cayaba la llama a usted. Sí, mirá, acá tengo el horario. Mirá. Victoria Cayaba la llama a las 16:07. Bueno, ¿Se puede? Antes de eso yo estuve con José que no podía comunicarme, pero ¿y qué? 20, 30 minutos, ponerle. Claro. Ahora, ¿la llama? Sí, Victoria, acá ya vino José, vino a Claro, escuchemos esto, porque María Victoria Cayaba le pone, hola María, se perdió un nieto de Catalina en el monte. ¿Sí? Por las dudas, no fue hacia tu casa. Entonces, usted le responde. Sí,
José vino a visitarnos y bueno, mi marido y mi hijo se fueron a caballo por allá para el fondo del campo. Cristian, ¿qué pensás de esto? De todo. Yo recién en la editorial dije que la política no quiere hablar del caso Loan por algún interés, sin duda por algún interés, y nombré que, bueno, que Milei no recibe a Loan, pero sí va al Teatro Colón con Yuyito. Patricia Bullrich fue 2 veces y hizo un blooper, inclusive diciendo que había que sacar una ecografía o radiografía a los animales. No trabajó nunca en conjunto, se nota que no trabajó nunca en conjunto con la provincia. De hecho, en la foto que es de Goya no está el gobernador, nadie. El gobernador hizo todo mal. Inclusive creo que se merece la denuncia que tiene ahora de presunto encubrimiento, porque eso de llevar a la abuelina con un abogado a Corrientes, que se suba al coche el senador, que lo reciba a la madrugada el fiscal, en un fuero que no era el que tenían que ir, porque tenían que ir a Goya. ¿Qué pensás de todo ese combo? ¿Por qué pasó? ¿Por qué está pasando? A ver, yo creo que hay cosas que han saltado, ¿no? Que efectivamente hay redes de trata que operan en la zona de Corrientes, aunque obviamente no solo, pero que ahí operan, y que hay muchas más denuncias aparte de lo de Loan, me parece que es algo que ha quedado claro en este tiempo. Después hay cuestiones que a uno le cuesta entender por qué operaron, por qué se metieron tipos del gobierno de Corrientes a tratar de hacerla de dar una versión determinada, o del oficialismo de Corrientes, digo, para tratar de ser preciso, a la abuelina, y que dé una versión que después de la cual se desmiente y aparentemente le habrían dado 50.000 pesos, especulando ahí. Es decir, uno dice que lo querían resolver rápido, anotarse un poroto político, o hay algo más. Esa es, digo, la pregunta que todos nos hacemos. Y aparentemente en esa política de encubrimiento, de haber tratado de dar una salida falsa al hecho, bueno, el gobernador no estaría disociado o separado, porque él habría hablado con este senador Pellegrini, que fue el que le habló a Codazzi para que haga lo que haga la abuelina. Entonces, obviamente yo no tengo más datos que lo que sale por televisión, lo que veo, no tengo otra fuente de información. Pero creo que efectivamente es algo muy, muy preocupante, ¿no? Y sobre todo que no se tenga ninguna pista muy certera. O sea, al día de hoy no tenemos certeza. Tenemos certeza que hubo maniobras de encubrimiento, pero no certeza de lo que pasó, ¿no? Sí, aparte hoy me llamó la atención una declaración de la jueza federal, que dice, no, yo tengo recién el caso hace 9 días. O sea, una confusión tras otra. Y además vos ves que a veces los cronistas de televisión que están ahí y tienen testimonio de más gente de lo que ha tomado la justicia, ¿no? Entonces uno dice, pará, supuestamente los que saben cómo hacer la investigación son ellos, y sin embargo los cronistas tienen más datos, hacen más preguntas, interrogan a más personas que te pueden permitir componerte una situación, ¿no? Fíjate que se da una cosa paradójica, porque Codazzi, el abogado, el senador Pellegrino, bueno, ahora incluido el gobernador, por el lado de la jueza federal que está en Corrientes en Goya, dice, bueno, a Codazzi lo citamos como testigo, pero después de que pase el secreto de sumario, o sea, tiene como 10, 12 días para... Como siempre se dice, ¿no? El tiempo que pasa, prueba que se diluye. Y por otro lado, acá en Comodoro Pi, dice, no, tráiganlo acá porque para nosotros están encubriendo. Da una sensación de que esto no va a terminar muy bien, y el domingo la monja Peloni, que tuvo trascendencia en Catamarca, va a hacer una marcha en todo el país. No solo la monja Peloni ha denunciado casos también en Corrientes, ¿no? Claro. Y yo estuve en una reunión de una de las comisiones del Congreso donde fueron a hablar varios especialistas de trata, estaba también Gustavo Vera y estaba la monja Peloni, y bueno, ella está convencida de que esto es un caso de trata. Ese convencimiento que tiene ella. Yo no lo puedo saber, digo, si pasó otra cosa o si está en una red de trata. Pero sí, como te decía al principio, sabemos que opera en redes de trata y que probablemente el poder político algo tiene que ver, y por eso todas estas conductas que estamos viendo del gobernador para abajo, ¿no? De haber inducido a que haya una determinada política. Hoy vi que Patricia Bullrich salió a defenderlo a Valdés. Entonces, esto también son todas cosas raras, porque Patricia Bullrich, uno dice, ¿qué hizo ahí?
vos lo explicabas bien, no hizo absolutamente nada. O sea, de que llegó, que se avanzó. Probablemente también sembró pistas que iban en un sentido, en otro, protegiendo. Bueno, hay que ver los intereses que están ahí involucrados, y que o está en el caso Logan o no quieren que se sepa más lo que podría haber llevado a lo de Logan, ¿no? Que Claro. son, digo, estas redes de trata que operan y que quieren desviar todo hacia otro tema y no que se las ponga bajo el ojo de la mirada pública. Es como que yo digo que se levantó una alfombra y llena de mugre podrida. Así es. Y el correntino sabía de esto, el chamigo correntino, pero presionado por los planes, porque hay pocas empresas privadas, por una policía que es brutal, por la justicia que es injusta, se mantuvo callada. Pero ahora como que esto Logan le dio fuerza para salir a hablar y uno se entera que hay venta de la droga que está en todo el país, se entera este tema de la trata, y uno empieza a leer y hay 22 millones de nuevas imágenes en la web a nivel mundial sobre pornografía infantil. Creció un 5.000% en los últimos 5 años. Entonces dice, claro, y inclusive vi una película que le recomiendo a los televidentes, que es Sonidos de Libertad, donde dice que inclusive supera al tráfico ilegal de armas. Quiere decir que la corrupción o la política o estos corruptos vieron esa situación en Corrientes, donde en Corrientes lamentablemente hace años los padres no pueden sostener a sus hijos y por un tema de educación sexual tienen entre 7 y 12 hijos la mayoría de las familias. Pegado a la triple frontera, etcétera, etcétera, desaparecen chicos. Y perdimos 10 días que recorríamos un campo donde era imposible que Logan se pierda, porque era un chico vaqueano y porque aparte lo salieron a buscar a la media hora o a la hora, lo hubieran encontrado. Y después el papelón de los animales, que entonces yo siento como correntino, que conozco, que me estaban tomando el pelo. Y sabés, porque vos lo conocés muy bien, he defendido mucho a Patricia Bullrich, pero no sé por qué hace estos comentarios, si es por un problema de ayuda política que quiere dar y no piensan en Logan, porque Logan hoy es el pueblo que está pidiendo. Y en algún momento le va a pasar la factura, porque no es que lo está pidiendo solamente Corrientes, lo está pidiendo todo el país, como decía, inclusive los países aledaños. Entonces, ¿cómo puede ser que los políticos digan esto no existe? Y como dije antes, estamos visitando el Teatro Colón, Jiu-Jitsu, vamos a Francia, y como que Logan no existe. Yo creo que para la política Logan no existe. Bueno, pero ¿por qué el presidente no lo quiso recibir al padre, no? ¿Por qué? Digo, ahí había una especulación, que le iban a hacer algún reclamo, que él no podía contestar, o le iban a decir involúcrese más, esto, porque digo, que más genuino que el padre buscando justicia, y buscando encontrarlo, obviamente, que se sepa qué pasó. Uno todavía, digo, que le iba a hacer preguntas incómodas. No, son preguntas que me hago, ¿no? ¿Por qué no lo...? Bueno, lo que creo que me parece la presión popular sí ha sido importante para que el caso no decaiga, al menos en los medios de comunicación, para que siga teniendo centralidad, y la verdad esperamos que se lo pueda encontrar. ¿Es parecido al caso Catamarca o no? No es igual porque ahí estaba el crimen, ¿no? Ahí ya teníamos el crimen, y eso fue un crimen del poder. Era un hijo del poder el caso catamarqueño, que terminó provocando toda la caída del clan Sadi. Lo que sí tenía en común era este entramado de intereses. Yo todavía me acuerdo el famoso primer juicio, donde ahí están y le dicta el juez Ortiz Iramaín a otro de los que estaba ahí, le dice no, denega, y ahí explotó todo. Una cámara de televisión que veía en el juicio cómo obraban y cómo era un juicio digitado para salvar, digamos, a las familias que habían estado implicadas en el crimen de María Soledad, ¿no? Pero acá no pasó igual cuando Valdés sale a festejar después de ese raíz del Laudelina, con el senador, con el abogado afín, con el fiscal, muy burdo, y él sale a decir, bueno, se solucionó el caso, sabemos lo que pasó. Eso es gravísimo porque ya sabemos que eso fue trucho. O sea, sabemos que eso fue trucho. Ahora, ¿por qué los representantes del partido de gobierno se metieron en eso? Y no lo han respondido. Yo escucho a veces algunas conferencias de prensa que le hacen a Valdés
y no contesta. No contesta. No contesta y toca el tampoco tema, le preguntan mucho, ¿no? Los periodistas locales. Bueno, se ve que hay mucha pauta. Esto ahí. también es un gran tema que hay que ver en el futuro, que son estos feudos, que los canales de televisión, las radios, son todas del gobierno. Te cambio de tema, Cristian, porque sería una pena no hablar con vos de la situación económica. ¿Qué piensa la izquierda de esta situación que por un lado te dicen tengo un superministro y bueno, acá Hugo, que recién estuvo con nosotros, dice va a renunciar porque es un desastre todo? ¿Qué piensa la izquierda? ¿Dónde está parada la izquierda? No, a ver, la economía está muy mal. La economía real, vos lo ves cotidianamente en los cierres de empresas. Ahí ya algunos hablan de 10.000 pymes que cerraron en los últimos 6 meses y con mucha fuerza en los últimos meses. Una pérdida de puestos de trabajo que en el sector formal ya supera los 200.000. 180.000 más o menos. ¿Son datos oficiales esto? Sí. 180.000 del sector privado formal y unos 25.000 del sector público formal. O sea, esto estoy hablando de trabajo formal. El estudio de Claudio Lozano habla de más de 500.000 si consideramos el trabajo informal. La estadística del INDEC, que llega hasta marzo, es decir, antes que creciesen más los cierres, te habla de un 9,9 ya en el conurbano. O sea, el 10 prácticamente en el conurbano, 7,7 promedio nacional, pero el 10 en el conurbano. Y tenés 38.000 procesos preventivos de crisis iniciados por empresas, que es una maniobra en general, es un Explica instituto. lo que es, explicar al televidente que Esto es algo que viene de la década de los 90, 90 exactamente. que se usa muy fraudulentamente en general, que una empresa puede abrir una instancia de negociación primero unos días con el sindicato para tratar de ver alguna forma de superar una situación que se declara de crisis, pero que en realidad para abrirse tiene que ser 3 ejercicios de crisis. Y en realidad las empresas, claro, es cuando están prácticamente en quiebra. Y en realidad lo usan truchamente. Ahora, por ejemplo, en el neumático, las 3 empresas que hay, centrales, FATE, Pirelli y Bridgestone, están tratando de cambiar las condiciones de trabajo y de despedir. Porque si le aceptan el preventivo de crisis, después de la etapa de conciliación pagan la mitad de la indemnización. ¿Y la aceptan? A FATE se lo aceptaron fraudulentamente porque ganó 192 millones de dólares en el último ejercicio, entonces, ¿dónde está la crisis? Y entonces, pero como hay una situación de caída de todo el país, todos se abarajan de eso para tratar de abaratarle el costo de los despidos. Bueno, de hecho el viernes va a haber una movilización en Plaza de Mayo contra los despidos, empujada en primer lugar por el SUTNO, el Sindicato Único de Trabajadores Neumáticos. Bueno, la izquierda vamos a participar y otros sectores afectados también por los despidos, porque esto la CGT tendría que estar a la cabeza de defender esto, ¿no? Porque, a ver, hoy vos perdés tu puesto de trabajo, ¿y dónde va? ¿Dónde va? Lo perdés, digo, en el Estado o en el sector privado. No vas a ningún lado, te quedaste en la calle y sonaste, y la podés gambetear un poco, 2, 3, 4 meses, y después, porque no tenés vos creación de empleo. Vos tenés una economía que está destruyendo empleo y empleo de difícil vuelta a creación. Porque, a ver, Milei y Caputo miran la economía desde el punto de vista financiero y también le está yendo mal por ahí, pero la economía real a ellos no les importa. Y la economía argentina en un 70-75% funciona hacia el mercado interno. Cuando vos deprimiste brutalmente el mercado interno, porque te cayeron... No tenemos que ir, Cristian. Te cayeron los salarios y las jubilaciones. Me están diciendo acá, déjame decir algo para el final, a ver en qué cámara lo digo. Los correntinos, todos los amigos correntinos, levantamos la alfombra con lo de Loa y encontramos todo podrido. Que se resuelva. Y si hay que llegar bien arriba, hay que llegar. Hay que barrer con la trata de personas. Gracias por acompañarnos.